23 de marzo de 1994, 17:12 de la tarde. En una colonia polvorienta llamada Lomas Taurinas, en Tijuana, un hombre cae al suelo frente a las cámaras. La música sigue sonando. La multitud grita. 2 disparos rompen el aire. Minutos después, México pierde a su candidato presidencial. Horas después, el Estado empieza a construir una versión, pero la sentencia no se dictó ese día. La sentencia ya estaba firmada. 17 días antes, el 6 de marzo de 1994, en la Plaza de la Revolución de la Ciudad de México, Luis Donaldo Colosio Murrieta pronunció un discurso que no estaba en el guión. No habló como heredero, no habló como protegido, habló como un hombre que decidió romper un pacto antiguo. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, dijo frente a la cúpula del poder que lo había creado. Esa frase no fue una promesa, fue una provocación. Y en la política mexicana de los años 90, las provocaciones no se perdonan. Desde ese momento, algo empezó a cerrarse alrededor de él. Las miradas cambiaron. Los saludos se volvieron fríos. La seguridad se volvió extrañamente laxa. El sistema, ese mismo que lo había elevado, comenzó a tomar distancia. No hubo amenazas públicas. No hubo advertencias oficiales, solo silencios. Y el silencio, en política, suele ser más peligroso que un enemigo declarado. El 23 de marzo, Colosio caminó entre la gente confiando en que aún estaba protegido, creyendo que la popularidad podía ser un escudo, creyendo que el poder respetaba a quienes habían sido leales. Se equivocó. 2 balas bastaron para cerrar el capítulo. Una en la cabeza, otra en el abdomen. El cuerpo cayó, el país se paralizó, y la versión oficial se activó de inmediato. Pero esta historia no termina con un disparo. Porque mientras el Estado pedía calma y hablaba de un asesino solitario, alguien más empezaba otra batalla en silencio. Su esposa, enferma, vulnerable, incómoda. Una mujer que sabía demasiado y que no estaba dispuesta a aceptar la verdad que le ofrecían. Hoy, 30 años después, seguimos haciendo las mismas preguntas. ¿Por qué ese discurso cambió todo? ¿Quién necesitaba que Colosio no llegara al poder? ¿Por qué la investigación se llenó de contradicciones? ¿Y por qué la voz de su viuda fue apagada tan rápido como la de él? Antes de entender el crimen, hay que volver a ese discurso, porque ahí, frente a todos, fue donde Colosio firmó su destino sin saberlo. Para entender por qué la caída fue tan brutal, hay que mirar primero el tamaño del ascenso. No el ascenso que se ve en los noticieros, con aplausos, banderas y sonrisas calculadas, sino el ascenso real, el que se construye a base de disciplina, obediencia y una fe casi infantil en que el sistema recompensa a los que hacen todo bien. Todo empieza lejos del mármol y de los salones cerrados. En Magdalena de Quino, en el norte que forma Hombres Duros, nació un joven que parecía hecho para subir sin hacer ruido. No era un caudillo, no era un rebelde, no era un hombre de escándalo. Era el tipo de figura que un partido como el Partido Revolucionario Institucional podía moldear a su gusto, porque venía con algo valioso y peligroso al mismo tiempo: inteligencia fría y ambición contenida. Estudió en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Después, amplió horizonte en la University of Pennsylvania, y con ese perfil encajó perfecto en la generación tecnócrata que prometía modernizar el país sin ensuciarse las manos. En esa época, la política no era un concurso, era una herencia. La regla no escrita era el dedo, el gesto del presidente señalando al siguiente. Y ahí aparece Carlos Salinas de Gortari, el hombre que necesitaba un sucesor que pareciera nuevo sin ser peligroso. Colosio fue útil, leal, funcional. Arquitecto de campaña, operador, presidente del partido. Y luego, el cargo que lo acercó al corazón social del país, la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, donde se aprende rápido una verdad incómoda, que las cifras se ven hermosas en los informes. Pero los pobres no desaparecen solo porque un presidente lo diga.
y por fuera todo era perfecto. Un candidato impecable, un padre de familia, un hombre que sonaba a futuro. México lo veía como un delfín, como el heredero inevitable. En los pasillos del poder lo trataban como propiedad, como un proyecto ya sellado. La maquinaria estaba lista para empujarlo hasta la silla. Pero mientras el país lo miraba como destino, él empezaba a sentir algo más humano, más frágil, más destructivo. Miedo. Porque el verdadero quiebre no empezó con un rival interno ni con un rumor de palacio. Empezó dentro de su casa, con una enfermedad que no negocia y que no respeta calendarios. Diana Laura Riojas no era una figura decorativa. Era una mujer formada, lúcida, con carácter propio, alguien capaz de mirar a los ojos a los hombres más poderosos sin bajar la cabeza. Y cuando en marzo de 1990 llegó el diagnóstico de cáncer de páncreas, el mundo privado de Colosio se partió en dos. De un lado el país, las giras, los discursos. Del otro, el hospital. Los silencios nocturnos, la idea insoportable de que sus hijos, Luis Donaldo Jr. y Mariana, podían quedarse sin madre mientras él fingía tranquilidad en público. Hay algo que le pasa a un hombre cuando entiende que el tiempo ya no es infinito. La política deja de ser un juego elegante y se convierte en una cuenta regresiva. Colosio empezó a mirar la pobreza con otra sensibilidad, como si de pronto la injusticia no fuera teoría sino carne. Y esa mezcla es explosiva, porque un candidato criado para obedecer no debería sentir demasiado. Un heredero no debería cuestionar. Un sucesor no debería pensar en su legado moral, debería pensar en la continuidad. Pero ahí está la maldición. Cuando un hombre sube gracias a un sistema, ese sistema espera gratitud eterna. Y cuando ese hombre, por amor, por miedo, por dignidad, empieza a desear una independencia mínima, el sistema lo interpreta como traición. La enfermedad de Diana Laura no solo debilitó a la familia, también endureció por dentro al candidato. Le dio una razón distinta para existir, no el aplauso, sino el apellido que dejaría a sus hijos cuando todo terminara. Y así se fue formando la contradicción que lo condenó. En público, el futuro inevitable. En privado, un hombre que empezaba a preguntarse si valía la pena llegar al poder, si para llegar tenía que perderse a sí mismo. Ese tipo de pregunta no se hace en voz alta en un régimen que se alimenta de disciplina. Pero una vez que nace, ya no se puede matar. Y lo peor es esto. Todavía no había balas. Todavía no había Tijuana. Solo había un hogar enfermo, un partido impaciente y un candidato caminando hacia la cima sin darse cuenta de que la cima ya estaba rodeada de sombras. El 6 de marzo de 1994 no fue un acto de campaña. Fue una ruptura. Fue el instante exacto en que un hombre criado dentro del sistema decidió hablar como si ya no le perteneciera. El escenario era solemne, el monumento a la revolución como telón de piedra, miles de militantes del Partido Revolucionario Institucional, esperando el discurso correcto, el discurso seguro, el discurso que alabara la modernidad y repitiera la música oficial del poder. Eso era lo que se esperaba de un candidato ungido por el dedo. Lo que nadie esperaba era una herida abierta en público. Porque Colosio no salió a celebrar, salió a describir un país partido. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Y esa frase, que para la gente común sonaban a esperanza, para el palacio sonó a traición. No era una metáfora, era un dedo apuntando, no a la oposición sino hacia adentro. Habló de agravios, habló de la distorsión de la ley, habló de la arrogancia de las instituciones. En un México que acababa de entrar en el NAFTA y que vendía al mundo una imagen de modernidad, Colosio puso sobre la mesa lo que el poder quería esconder bajo la alfombra. En política, a veces una frase no mata por lo que dice, sino por lo que revela. Ese día reveló algo imperdonable. Reveló que el candidato tenía una conciencia propia. Y un sistema construido para obediencias no tolera eso. Lo que siguió no fue un escándalo público, fue algo más fino y más peligroso. Un enfriamiento.
una distancia, un silencio que pesaba como amenaza. En Los Pinos, la reacción no se escribió en comunicados, se escribió en gestos. Las versiones de periodistas y testigos de la época coinciden en una atmósfera eléctrica, como si alguien hubiera golpeado la mesa sin hacer ruido. Carlos Salinas de Gortari no necesitaba gritar para que todos entendieran. Bastaba con que dejara de sonreír. Bastaba con que mirara a su alrededor buscando quién había permitido esa desobediencia. Y en ese tipo de corte, cuando el rey se siente expuesto, los que viven de su cercanía corren a ofrecer soluciones. Ahí entra la otra figura, la que no sale en fotos pero mueve puertas. José María Córdoba Montoya, el operador. El hombre que entiende que la política también se hace con sombras, con llamadas, con pequeñas decisiones que parecen administrativas pero cambian destinos. Después del discurso, lo que era una campaña protegida, empezó a parecer una campaña sola. No se anuncia así, no se confiesa así, se siente, se nota en los presupuestos, se nota en los equipos, se nota en la seguridad que de pronto no alcanza. Y como si eso no bastara, apareció el rumor más venenoso de todos. Un nombre dicho en voz baja en los pasillos, repetido en cafés de periodistas, deslizado como amenaza disfrazada de análisis. Manuel Camacho Solís. El otro, el que se sentía con derecho, el que no aceptó quedar fuera. A partir de ese momento, la historia dejó de ser solo la de un candidato y se convirtió en la de un reemplazo posible. Cuando un sistema empieza a fantasear con sustituirte, ya no eres heredero, eres un problema. Colosio empezó a ser aislado con una precisión que solo la maquinaria conoce. No era una expulsión frontal, era una serie de pequeñas mutilaciones. Un evento donde ya no lo acompañaba quien debía. Una gira donde el entusiasmo del aparato no aparecía. Una agenda donde el candidato parecía caminar un metro delante de su propia protección. En público seguía siendo el elegido, pero por dentro el aire ya olía a ruptura. Y entonces, ocurrió lo que en estas historias siempre ocurre antes de la tragedia. La conversación final. Días antes de Tijuana, Colosio fue llamado a Los Pinos. No era una reunión protocolaria, era una prueba. Según versiones que han circulado con los años, ahí se le pidió algo que no se le pide a un heredero si todavía se le considera familia. Se le pidió que se hiciera a un lado, que dejara el lugar, que aceptara la humillación como salida elegante. Colosio salió de esa reunión distinto. Hay relatos de ojos enrojecidos, de un rostro agotado, como si hubiera llorado o como si lo hubieran aplastado por dentro sin tocarlo. Y aquí está el secreto real, el que casi nadie entiende hasta que es tarde. Él creyó que podía protegerse con la gente, creyó que si hablaba claro, el país lo abrazaría y el sistema no se atrevería. Creyó que la popularidad era un escudo. Pero el sistema no necesita romperte en público, solo necesita dejar de cuidarte, solo necesita un espacio, una rendija, un minuto sin blindaje. Y cuando un candidato ya no es el hijo, sino el riesgo, esa rendija aparece sola. Por eso el 6 de marzo no fue un discurso, fue una firma, no con tinta, con orgullo, con miedo, con esa mezcla peligrosa de dignidad y terquedad, que a veces nace cuando un hombre siente que su vida privada se está acabando y necesita que su nombre valga algo para sus hijos. Desde ese día, Colosio siguió caminando, siguió sonriendo, siguió estrechando manos, pero ya no caminaba hacia la presidencia. Caminaba hacia una zona donde el poder cobra la desobediencia con silencio primero y con pólvora después. El 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, el aire tenía ese polvo caliente que se pega a la piel y te hace sentir que todo es más real, más crudo, más definitivo. No era un mitin elegante, no era un escenario de capital. Era un callejón abierto, un anfiteatro improvisado de pobreza y empujones. Un lugar donde la multitud no cabe porque nunca estuvo pensada para caber.
y justamente por eso funcionaba como trampa. Un valle estrecho, salidas limitadas, rostros pegados unos contra otros, gritos que se vuelven un solo rugido. Luis Donaldo Colosio Murrieta baja del templete como bajan los candidatos cuando quieren tocar al pueblo, como si el contacto humano fuera una prueba de inocencia. Sonríe, estira la mano, acepta abrazos rápidos, se deja rodear con esa confianza peligrosa que solo tiene alguien que todavía cree que el sistema lo cuida, aunque ya lo hayan soltado desde hace días. Y alrededor de él, lo más inquietante no es el caos, es la laxitud. La manera en que los cuerpos de seguridad parecen estar ahí, pero no están del todo. Estado Mayor Presidencial mezclado con un grupo civil que llaman tucanes, y una sensación que no se grita pero se siente, como cuando una puerta queda entreabierta a propósito. Años después se diría que fue incompetencia. Otros lo llamarían otra cosa. Lo cierto es que el responsable de esa protección, Domiro García Reyes, quedó marcado por una pregunta que nunca se cierra del todo. ¿Cómo es posible que el candidato más vigilado del país caminara como si estuviera solo? Y entonces entra la música, no como ambiente, como máscara. En las bocinas revienta la culebra, y el volumen es tan alto que el ruido deja de ser ruido y se convierte en pared. La gente lo toma como fiesta, como energía, como norte, pero esa pared sirve para una cosa muy simple: confundir, tapar, disolver el instante exacto en el que algo irreversible ocurre. La escena se mueve rápido, demasiado rápido para que la mente registre con orden. Hay un cuerpo que avanza, manos que lo jalan, un pasillo humano que se cierra y se abre. Y entre esa respiración de multitud aparece Mario Aburto Martínez, un joven que, según la versión oficial, era solo un individuo aislado. La palabra solo pesa raro cuando se dice ahí, en ese punto donde nada parece estar bajo control, y sin embargo todo sucede con precisión. A las 17:12, el país cambia de ritmo. No lo hace de manera poética, lo hace de manera brutal con un corte seco, un disparo y luego otro. Dos detonaciones separadas por segundos que se sienten como una eternidad. Porque entre una y otra caben todas las preguntas que México seguiría repitiendo durante décadas. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué ahí? ¿Por qué en medio del gentío? ¿Cómo pudo ocurrir sin que alguien lo viera venir? La multitud tarda un latido en entender y luego explota. Gritos, empujones, llanto, confusión. Hay quienes juran que escucharon "lo mataron" antes de ver nada, como si la frase hubiera estado esperando desde antes. Aburto es atrapado entre manos furiosas y cuerpos que se abalanzan, y en ese caos aparece un detalle que siempre vuelve en las reconstrucciones: el intento desesperado de mantenerlo vivo para que hable, para que señale, para que no se convierta de inmediato en un punto final. Colosio es llevado de urgencia al Hospital General de Tijuana, y ahí ocurre el otro tipo de tragedia, la que no se transmite en los videos del mitin, la que sucede en pasillos con olor a desinfectante, con médicos corriendo, con relojes que no se detienen por respeto. Afuera, el país está pegado a pantallas. Adentro, la realidad no tiene narrador, solo decisiones rápidas, solo silencio contenido. Y lejos de ese punto, en otro lugar, está Diana Laura Riojas, enferma, agotada, con el cuerpo ya en guerra por otra razón, recibiendo la noticia que parte el mundo en dos. En Ciudad de México, dos niños esperan a su padre sin saber que la historia acaba de convertirlos en huérfanos antes de que puedan entender la palabra. Esa noche, ella hace algo que parece pequeño, pero es instinto puro. Apaga la televisión, corta llamadas, protege lo único que todavía puede proteger. Porque el magnicidio no termina cuando se apagan las bocinas de la plaza. Empieza ahí. Empieza cuando el país busca sentido y el poder ofrece una versión rápida para que nadie mire demasiado cerca.
Empieza cuando el miedo se instala en la casa de una viuda y le susurra que el peligro no se fue con los disparos, que apenas cambió de forma. Y si algo hace más oscuro ese atardecer en Lomas Taurinas, no es solo la música alta ni la multitud. Es la sospecha persistente de que aquella tarde no falló la protección. Aquella tarde, la protección se hizo a un lado. La muerte de Luis Donaldo Colosio no terminó con el segundo disparo. Ahí empezó otra guerra, una más silenciosa, más sucia, más duradera. La guerra por imponer una versión oficial antes de que la verdad tuviera tiempo de respirar. La noche del 23 de marzo de 1994, mientras el cuerpo de Colosio aún no llegaba a la morgue, el Estado ya tenía listo el relato. No hubo duda, no hubo matices, no hubo preguntas incómodas. Mario Aburto Martínez era el asesino, un joven obrero de 23 años, solitario, inestable, sin conexiones, sin cómplices, el loco, perfecto para cerrar el caso más rápido que la herida aún sangrante del país. En menos de 24 horas, la narrativa quedó sellada. Un solo tirador, un acto individual, un crimen sin autores intelectuales. México debía seguir adelante. El sistema no podía permitirse otra cosa. Pero el problema fue que la realidad no cooperó. Las primeras grietas aparecieron en las imágenes. El Aburto detenido en Lomas Taurinas no se parecía al Aburto presentado días después ante la prensa. El rostro hinchado y desorientado del primer video contrastaba con el hombre de cabello militar. Expresión fría y respuestas ensayadas que apareció después. Para millones de mexicanos, no era el mismo. Y esa duda, una vez sembrada, ya no pudo ser arrancada. Luego vinieron los cambios de fiscales. 4 fiscales especiales en menos de 2 años. Cada uno con una teoría distinta, cada uno contradiciendo al anterior. Cada relevo debilitaba más la versión oficial. Si la verdad era tan clara, ¿por qué necesitaba tantas correcciones? En ese caos, apareció un nombre que el gobierno jamás quiso pronunciar en voz alta por mucho tiempo. Otón Cortés Vázquez. Cortés era un operador menor del PRI en Baja California. Sin poder, sin protección, sin peso político. En 1994 fue detenido como presunto segundo tirador, el hombre que habría disparado al abdomen de Colosio, mientras el primer impacto ya lo había derribado. La acusación era tan grave como conveniente. Introducía la idea de un complot, pero lo reducía a peones descartables. Otón pasó 18 meses en prisión. Ahí, según su propio testimonio, fue torturado, golpes, descargas eléctricas, asfixia, amenazas de muerte. Todo para que firmara una confesión que nunca fue capaz de sostener ante un juez. Al final, fue liberado por falta absoluta de pruebas. Salió libre, pero destruido. Murió años después, enfermo y empobrecido, convertido en otro cadáver invisible del caso Colosio. Y mientras eso ocurría, otro personaje desaparecía de la escena con una velocidad sospechosa. Jorge Antonio Sánchez Ortega, agente activo del CISEN, presente en Lomas Taurinas. Con sangre de Colosio en la ropa, con rastros de pólvora en los exámenes iniciales, detenido brevemente y liberado de inmediato, sin proceso, sin explicación pública, sin consecuencias. Ese detalle fue enterrado durante décadas. La investigación se convirtió en una simulación. Las pruebas se fragmentaron, los expedientes se sellaron. Los testimonios incómodos fueron desacreditados o silenciados. El mensaje era claro. El caso no debía avanzar, debía agotarse. El cansancio social era la estrategia. Y funcionó, parcialmente. Porque hubo alguien que no aceptó el cierre artificial del expediente. Diana Laura Riojas. Mientras el aparato del Estado construía su verdad, ella empezó a construir la suya. Sin conferencias, sin micrófonos, sin consignas. Con libretas, con nombres, con fechas, con memoria. Sabía que el asesino de su esposo no había actuado solo. Lo sabía porque conocía el sistema desde dentro.
porque había visto el miedo en los ojos correctos, porque había escuchado los silencios equivocados. Cada avance de Diana Laura era una amenaza directa, no al asesino confeso, sino a quienes necesitaban que la historia terminara ahí. La guerra por la verdad ya no se libraba en tribunales. Se libraba en llamadas nocturnas, en archivos que desaparecían, en advertencias disfrazadas de consejos, en el aislamiento progresivo de una mujer enferma que se negaba a olvidar. Y el sistema entendió algo fundamental. Mientras Diana Laura siguiera hablando, el caso Colosio nunca estaría cerrado. Después del entierro, cuando los reflectores se apagaron y el país empezó a acostumbrarse a la idea de seguir adelante sin respuestas, comenzó la etapa más peligrosa para Diana Laura Riojas. No fue el duelo, no fue la enfermedad, fue el silencio impuesto. Diana Laura no era una figura decorativa, nunca lo fue. Quienes la conocieron antes de 1994 lo sabían. Economista de formación, mente estructurada, carácter firme. Durante años había acompañado a Luis Donaldo Colosio Murrieta en reuniones donde se hablaba sin grabadoras, sin discursos, sin máscaras. Ella conocía nombres, tensiones internas, traiciones que no aparecían en los periódicos. Por eso, cuando Colosio murió, el problema no era solo que quedara una viuda. El problema era que quedaba una testigo. Desde los primeros días, Diana Laura dejó claro que no aceptaba la versión del asesino solitario. Lo dijo en privado, pero con la suficiente claridad para que el mensaje corriera rápido por los pasillos del poder. No gritó, no acusó públicamente. Hizo algo peor para quienes necesitaban cerrar el caso. Empezó a preguntar. Pidió expedientes. Pidió acceso a informes médicos. Preguntó por la seguridad. ¿Por qué se había reducido el cerco en Lomas Taurinas? ¿Por qué ciertos nombres desaparecían de los reportes? ¿Por qué las decisiones se habían tomado con tanta prisa? Cada pregunta era una incomodidad. Cada silencio, una confirmación. Y entonces vino el primer cerco. Llamadas que se cortaban. Visitas de cortesía que no traían consuelo, sino advertencias veladas. Gente que de pronto dejaba de contestar. Diana Laura empezó a entender que el peligro ya no estaba en la calle, sino en el aislamiento. En convertirla en una figura incómoda, enferma, sola, cansada. Su estado de salud empeoraba. El cáncer avanzaba. Las quimioterapias la debilitaban físicamente, pero no mentalmente. En esos meses, según testimonios posteriores, comenzó a escribir. Apuntes sueltos, fechas, nombres, frases que había escuchado antes del asesinato y que ahora cobraban otro sentido. Ese cuaderno, del que hablaron amigos cercanos y colaboradores, nunca apareció oficialmente. Se esfumó como tantas otras piezas del caso. En medio de ese clima, ocurrió uno de los momentos más tensos de toda la historia. El contacto directo con Carlos Salinas de Gortari. No fue una escena pública. No hubo cámaras. Fue una conversación áspera, cargada de reproches contenidos. Diana Laura no pidió favores. Exigió respeto. Exigió que no se usara el nombre de su esposo como una pieza más del ajedrez político. También tomó decisiones simbólicas, pero profundamente políticas. Controló el acceso al duelo. Vetó presencias. Marcó límites. En un sistema acostumbrado a disciplinar incluso la muerte, ese gesto fue leído como una provocación. La respuesta fue más presión. Le recomendaron descansar, guardar silencio, pensar en sus hijos. No te conviene, le dijeron más de una vez. El mensaje siempre era el mismo, aunque cambiara el tono. El caso ya estaba cerrado. El país necesitaba estabilidad. Remover el pasado solo traería más dolor. Lo que no decían era para quién. Diana Laura empezó a vivir rodeada de precauciones. Cambió rutinas, redujo apariciones públicas. No por miedo personal, sino por algo más profundo. Sabía que cualquier palabra suya podía tener consecuencias no para ella, sino para Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Colosio.
2 niños que, de pronto, se habían convertido en herederos de un apellido peligroso. Ahí es donde el silencio se vuelve estrategia, no como rendición, sino como protección. En entrevistas privadas, Diana Laura llegó a decir que no le temía a la muerte, que lo único que le aterraba era dejar a sus hijos expuestos. Esa frase explica todo lo que vino después. Redujo declaraciones, guardó papeles, confió solo en un círculo mínimo. Y aún así, no dejó de pensar que la verdad debía sobrevivirla. Pero el cuerpo no acompañó. En noviembre de 1994, apenas 8 meses después del asesinato, Diana Laura fue hospitalizada por última vez. El desgaste emocional había acelerado lo inevitable. Murió joven, con demasiadas cosas pendientes, en un país que ya había aprendido a convivir con la impunidad. Su muerte cerró algo más que una biografía. Cerró una vía incómoda hacia la verdad. El expediente Colosio quedó huérfano 2 veces, sin el candidato, sin la mujer que se negó a aceptar explicaciones fáciles, y con 2 niños creciendo en un país que nunca les dijo toda la verdad sobre lo que le hizo a su padre. La viuda fue silenciada sin necesidad de balas. Bastó el tiempo, la presión y una enfermedad que nadie quiso separar del contexto. Pero el silencio, como siempre, no borra, solo aplaza. 8 meses. Eso fue todo lo que el sistema necesitó para cerrar el círculo. 8 meses entre el disparo en Lomas Taurinas y el último aliento de Diana Laura Riojas. 8 meses en los que el país siguió adelante. Las campañas cambiaron de rostro, el poder se reorganizó y ella se fue apagando en silencio. El cuerpo de Diana Laura ya estaba cansado antes del 23 de marzo de 1994. El cáncer llevaba años avanzando, robándole energía, obligándola a medir cada paso. Pero después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, algo más empezó a consumirla. No era solo la enfermedad, era la presión, la vigilancia, la certeza de que estaba sola frente a un aparato que no olvida ni perdona. Quienes estuvieron cerca recuerdan un cambio sutil, pero definitivo. Diana Laura dejó de hablar del futuro. Ya no hacía planes. Se concentró en 2 cosas y solo 2 cosas: sus hijos y la verdad. Todo lo demás se volvió secundario. Dormía poco, comía apenas lo necesario. Pasaba horas revisando papeles, reconstruyendo mentalmente conversaciones pasadas, buscando sentido donde el Estado ofrecía versiones cerradas. En privado, decía una frase que luego repetiría a su hijo años después: mi venganza será mi perdón, no como resignación sino como límite. Sabía que no ganaría una guerra frontal. Sabía que enfrentarse directamente al poder solo pondría en riesgo a Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Colosio, y eso, para ella, era inaceptable. En noviembre de 1994, su cuerpo dijo basta. Ingresó por última vez al Hospital Médica Sur. Esta vez no hubo optimismo forzado ni promesas médicas. Diana Laura entendió lo que venía y tomó una decisión silenciosa. Detuvo tratamientos agresivos. Pidió calma. Pidió intimidad. Se despidió sin discursos, sin cartas públicas, sin grabaciones finales. Como había vivido esos meses. Con dignidad y contención. El 18 de noviembre de 1994. Murió a los 36 años. Joven. Demasiado joven para cargar con tanta historia. Su muerte pasó casi desapercibida en un país que ya había cambiado de presidente y de prioridades. Ernesto Zedillo no asistió al funeral. El gesto fue leído como lo que era: un cierre político, un punto final simbólico. Con Diana Laura se cerró la última puerta incómoda del caso Colosio. Sin su voz, el expediente quedó huérfano. Los archivos se sellaron. Las líneas de investigación se diluyeron. El país aprendió a convivir con la idea de que nunca sabría toda la verdad. Y el sistema respiró aliviado. Años después, durante la exhumación de los restos de Colosio para trasladarlos a Magdalena de Quino, surgió un detalle que confirmó los temores de Diana Laura.
Parte del cerebro de su esposo había sido conservado por separado. Un fragmento que nunca volvió al cuerpo. Un símbolo brutal. Incluso muerto, Colosio seguía siendo evidencia. Para sus hijos, la historia no terminó ahí. Crecieron lejos del ruido político, protegidos por familiares que entendieron que el apellido era un peso y una amenaza. Crecieron escuchando fragmentos, silencios, miradas que decían más que las palabras, y crecieron con una herencia extraña. No la del poder, la de la ausencia. El ciclo se cerró así. Un hombre que habló cuando no debía. Una mujer que preguntó cuando no convenía. 2 muertes en menos de un año. Y un país que aprendió a mirar hacia otro lado. Pero los ciclos, incluso cuando parecen cerrados, dejan grietas. Y por esas grietas, a veces, entra algo inesperado. No justicia, no venganza. Algo más incómodo para el poder. Memoria. 30 años no borran un disparo. No limpian la sangre del asfalto ni devuelven las palabras que nunca pudieron decirse. 30 años solo acomodan el silencio. En ese silencio creció Luis Donaldo Colosio Riojas, el niño de 8 años que una tarde de marzo de 1994 dejó de tener padre y empezó a cargar con un apellido convertido en herida nacional. Creció lejos del centro del poder, protegido por una familia que entendió algo esencial. Para sobrevivir, había que apartarlo del ruido, del rencor, de la tentación de convertir el dolor en bandera. Mientras México discutía teorías, conspiraciones y expedientes sellados, él aprendía a vivir sin respuestas. Aprendía que la ausencia también educa, que hay silencios que no se llenan con discursos. Durante años evitó el tema, no por miedo, por respeto. Sabía que el caso de su padre no le pertenecía solo a él, sino a un país entero. Y también sabía que usarlo como capital político habría sido la traición más fácil. La que muchos esperaban. La que nunca eligió. Cuando finalmente entró a la política, lo hizo por otra puerta. No por la de la venganza, no por la del ajuste de cuentas. Lo hizo hablando de lo mismo que su padre había dicho el 6 de marzo de 1994. Hambre, justicia, dignidad. Como si el discurso interrumpido necesitara una segunda voz para seguir caminando. En 2024, Colosio Riojas hizo algo que nadie anticipó. Pidió públicamente el indulto para Mario Aburto Martínez, el hombre que, según la versión oficial, apretó el gatillo. La reacción fue inmediata. Indignación, confusión, acusaciones de traición. ¿Cómo perdonar al asesino de tu padre? La respuesta no fue política, fue íntima. Mi venganza será mi perdón. Una frase heredada, no como consigna moral, sino como límite personal. Colosio Riojas explicó que mantener a un hombre envejeciendo en prisión no sanaba a México, que la herida no estaba en una celda, sino en la verdad fragmentada, en los archivos cerrados, en las preguntas que nadie quiso responder. No pidió olvido, pidió cierre. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El perdón no absuelve al sistema, no limpia las omisiones, no resuelve las contradicciones de la investigación, no explica los cambios de versión, los expedientes perdidos, los nombres que nunca fueron llamados a declarar. El perdón no sustituye la justicia, solo evita que el odio siga dictando el futuro. En el fondo, el gesto fue una acusación silenciosa, porque perdonar al ejecutor visible pone el foco en lo invisible, en quienes diseñaron el escenario, en quienes se beneficiaron del crimen, en quienes aprendieron que en México el poder no siempre necesita dar órdenes explícitas. A veces basta con retirar protección. La historia de Colosio no termina con una tumba doble en Magdalena de Quino. Termina cada vez que alguien repite aquella frase que incomodó al sistema. Veo un México con hambre y sed de justicia. 30 años después, sigue siendo verdad. Luis Donaldo Colosio Murrieta murió por decirlo. Diana Laura Riojas murió intentando proteger esa verdad.
Su hijo eligió otra forma de sostenerla, sin gritos, sin armas, sin mártires nuevos. Tal vez esa sea la redención más incómoda de todas. No la que castiga, sino la que obliga a mirar de frente. No la que cobra cuentas, sino la que deja sin excusas. Porque mientras haya hambre de justicia, la historia no está cerrada. Solo está esperando a que alguien se atreva a continuarla sin repetir la violencia. Colosio no volvió. Diana Laura tampoco. Pero la pregunta que dejaron sigue viva. Y esa, por más años que pasen, nadie ha logrado silenciarla.